6 de la tarde en punto, aquí en Noticias Caracol en vivo con Rocío Franco. Bienvenida, buenas tardes. Vamos a hablar de otro tema que genera profunda preocupación y son estas dos fugas de privados de la libertad que se registraron en menos de 24 horas, podríamos decirlo, aquí en el país. Uno aquí en Bogotá y el otro caso se registró en Itagüí. Sí, casos que ya se habían dado esa modalidad del cambiazo, pues ya estaba como... ya no se veía tanto, sí. Pero entonces volvemos a observarla, pero también las fugas con las sábanas. Eso hasta en las películas se ve y vuelve otra vez. Y sobre todo en este mes, siempre ha sido legendario el que los privados de la libertad intenten en el mes de diciembre fugarse de las cárceles. Es por eso que en muchas ocasiones se implementan medidas especiales para este mes y sobre todo para fechas como el 24 y el 31. Muchos aprovechan de pronto el descuido, las festividades, las celebraciones para poderse fugar. Es por eso que estamos tratando de establecer qué fue lo que pasó y las respuestas sobre qué medidas y por qué sigue pasando esto. Mire, para ser precisos y recordar a los usuarios que se están conectando con nosotros, en la cárcel de La Picota se registró la fuga mediante la modalidad del cambiazo, aquí en la capital del país, y el segundo caso se registró en la cárcel de Itagüí. A esta hora se conecta con nosotros el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en vivo y quien ha estado también precisamente haciendo un llamado a través de sus redes sociales. Lo vimos más temprano. Bienvenido y cuéntenos de qué se trata, ministro. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a su audiencia. Efectivamente, el Ministerio de Justicia está muy preocupado por esta situación que no se puede seguir normalizando. En lo corrido de estos últimos 4 años llevamos en total 44 personas que han salido de las cárceles de manera irregular, fugadas a través de distintas modalidades. Las más recientes, como ya comentaron, el cambiazo que sucedió en La Picota y una persona que se fue por una cuerda en la cárcel de Itagüí. Sorprende también, por una parte, en el caso de Bogotá, que en este cambiazo no se dieron cuenta que las huellas de las personas que se intercambiaron no coincidían. Y en el caso de la fuga de Itagüí, pues también preocupa el papel de las personas de la seguridad de estas cárceles. Por eso el día de hoy, como ya fue conocido, le solicité a la UIAF que para su audiencia, la unidad de inteligencia financiera, para que identificar si hay algún tipo de transacción entre las personas que se escaparon o sus familiares y otras personas que están a cargo de la seguridad de las cárceles. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para descartar que esto sea producto no de una fuga bien elaborada, sino por el contrario, tal vez de algún tipo de soborno a la seguridad. De nuevo, estamos simplemente descartando múltiples hipótesis sobre los casos porque la verdad es que nos preocupan y vamos a tomar medidas, entre otras esta que le acabo de anunciar. Bueno, doctor, usted habla de no normalizar, pero prácticamente estamos normalizando lo que es el ingreso a las cárceles. Hablo de normalizar porque ya los abogados, incluso los periodistas o cualquier persona que vaya a ingresar a la cárcel debidamente y legalmente se tiene que someter a poner el dedo en la tinta y si eso se corre, si eso se borra o hasta, digamos, una modalidad de suplantación de huella puede ocurrir con la tinta, cuando ya estamos hablando de biometría. Tenemos biometría hasta en nuestras casas para prender el computador. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿normalizar qué? Bueno, obviamente no podemos normalizar la fuga, pero estamos normalizando cosas peores. Es que el día a día estamos sometiéndonos a controles muy autóctonos, obsoletos. Sí, pero mira que el caso del cambiazo es uno entre los 44 casos que han habido en los últimos 4 años, como les dije. Hay, por ejemplo, otras situaciones que son también preocupantes. Han habido 10 casos en total en los últimos 4 años donde nos rompieron los barrotes, que también, digamos, nos preocupa. Han habido 5 escaladas de muro que también, digamos, son parte de las acciones que estamos tomando. Entonces, actualmente estamos justo en reunión con el USPEC para ver qué es la que tiene que aprovisionar ese tipo de tecnologías, porque fíjense que en estos 15 días que llevo a cargo del ministerio, pues me encuentro con ese tipo de situaciones que son bastante rudimentarias, arcaicas, para poder controlar la seguridad de las personas privadas de la libertad. De tal manera que son 3 acciones. Primero, lo que les informé hoy,
de verificar con la inteligencia financiera que esto no sea producto de alguna suerte de soborno para poder facilitar la fuga de los presos. En segundo lugar, la búsqueda del presupuesto con USPEC para salir de ese momento tan rudimentario en el que estamos, tan arcaico, de la verificación como se está haciendo en el tema de las huellas dactiloscópicas, pero además de eso, una tercera fase que vamos a hacer a partir de la próxima semana en coordinación con Ejército, con Policía, que tiene que ver con 2 anillos de seguridad perimetral de las cárceles que más nos preocupan, para poder contener no solamente ese tipo de situaciones que terminaron en fuga, sino también la entrada de celulares a las cárceles, que sigue siendo nuestra preocupación y que conlleva buena parte de las extorsiones del país. ¿Cuáles son esas cárceles que más se les preocupa, ministro? Preocupa la cárcel que se encuentra en Valledupar, la cárcel de las que se encuentran en Caldas, nos preocupa la cárcel de Ibagué, nos preocupa Cómpita, nos preocupa la Modelo en Bogotá. Doctora, ¿qué le van a poner prioridad? Porque cuando hablamos de rudimentario estamos hablando que incluso seguimos utilizando el candado. En un momento los sindicatos señalaban que ni siquiera había para los candados. Tenemos una imagen donde una puerta es cerrada con unas esposas, con el seguro de unas esposas. Entonces eso da cuenta, digamos, de lo paupérrimo, que si no hay siquiera para el candado, ¿cómo se va a pretender hacer algo? Y es que no es de ahora, de mayor no hace 15 envergadura, días, claro. es que esto lleva en una crisis todo el tiempo. Los sindicatos hablan que hace 30 años no hay una transformación tecnológica en materia de seguridad. Claro, también lo que no cuentan los sindicatos es que la semana pasada le aprobamos la ampliación de la prima de riesgo a todos los funcionarios del IMPEC. Y eso también fue una prioridad por parte de ellos y tuvimos que invertir unos recursos importantes. También se aprobó un COMPES de humanización del sistema carcelario que costó varios billones de pesos, que también se priorizó porque hemos priorizado la garantía de la vida y la humanización de las personas que en este caso trabajan allí. Claramente hay unos problemas deficitarios que no se han resuelto. El día de hoy, desafortunadamente, la ley de financiamiento vuelve a tumbarse en el Congreso de la República y son recursos que ahí también pensábamos destinar a esto. Tenemos que resolver con lo poco que hay, con lo que nos permite el Congreso de la República, y por eso les digo las reuniones de emergencia que tuvimos hoy con USPEC para entrar a resolver este que es el tema de las huellas dactilares como prioridad. Ministro, sobre los recientes fugados, sobre las labores de investigación que se han adelantado, ¿qué nos puede también actualizar? ¿A quiénes más se han vinculado dentro de este proceso? Ya que usted también hace alusión a esa hipótesis, digamos, presente en los casos de los que nos hace mención sobre el soborno. Pues la Policía Nacional y todas sus agencias de investigación están muy concentradas en dar con el paradero para la recaptura de estas personas. No podemos descartar absolutamente nada. Confiamos en la presunción de inocencia y la buena fe de las personas que están cuidando a las personas privadas de la libertad, pero desafortunadamente no podemos descartar ningún tipo de situación que pueda conllevar la fuga de presos, entre otras cosas, por un caso de corrupción. Entonces, estamos detrás de esas investigaciones y confiamos que pronto tengamos resultados, sobre todo la recaptura de estas personas. Doctor, ¿qué medidas de seguridad se van a tomar? Porque, como le decía, es legendario ya que los presos prefieran estas fechas para salir. ¿Qué medidas adicionales de seguridad se van a tomar con el personal? Vamos a montar 2 anillos de seguridad perimetrales. Uno con Ejército, que va a ser el primero entrando, y un segundo que va a ser con Policía, que va a ser el que está justo al ingreso de cada uno de las cárceles. Estas 2 medidas que se van a tener que priorizar en algunas cárceles, que vamos a estar rotando el personal, porque desafortunadamente hay mucho riesgo de corrupción. Es muy fácil permear al personal que está cuidando esos perímetros. Entonces esa es la medida inmediata que vamos a implementar. Okay. Invitaremos a la prensa que nos acompaña para que en vivo y en directo se den cuenta cómo funciona este operativo de seguridad en adelante. Bueno, y que no se repitan más historias como estas, como dice Rocío, además en esta época que es muy frecuente conocer ese tipo de noticias. Muchísimas gracias, ministro, por esos minutos. Sí, pero tranquilidad, un mensaje de tranquilidad a los colombianos. Como les digo, este tema del cambiazo, que es de película, es el primero que se presenta dentro de 44 desafortunados casos que van a lo largo de estos 4 años. La situación está controlada, vamos por la recaptura y confiamos que con las medidas que vamos a implementar, las cosas no vuelvan a suceder como están sucediendo. Ministro, rápidamente, y la persona con la que se cambió, ¿qué nos puede decir de él?
La persona está estableciendo, la fiscalía la que tiene que establecer su responsabilidad, porque no puede ser un inocente que dijo, no, yo no sabía que me cambiaron y iba para la celda, pero yo en realidad estaba de visita. Eso lo tiene que determinar la fiscalía pronto. Gracias, ministro. Buenas, Olego. Pues ahí está, panorama complejo. 44 casos en 4 años y de los cuales 12 se han registrado en el último En año. este año, 12. Es que es muy preocupante porque son modalidades, digamos que de los cuales ya tienen cuenta las autoridades, porque se sabe que en la visita puede pasar, porque se sabe que pueden utilizar una sábana o tener una cuerda. ¿Quién se fugó con una cuerda o con unos trapos? Una senadora de la República. Son cosas que digamos que ya estaban en el radar de las autoridades y no puede ser que se repitan las modalidades que ya se sabe que se van a utilizar.